Buen día, chicos. Bueno, en esta última parte del cuatrimestre vamos a ver los ángulos que se forman cuando yo trazo dos paralelas y a esas dos paralelas las corta una recta transversal, ¿sí? Entonces acá tenemos A y B, que son rectas paralelas, y C, que es una recta transversal, ¿sí? Que corta a las otras dos. Y como ustedes pueden ver, se forman 8 ángulos, 4 sobre la recta A y otros 4 sobre la recta B. Entonces vamos a estudiar cómo se relacionan estos ángulos que quedan formados, ¿sí? Y las relaciones van a estar dadas por cómo se ubican. Si se ubican por afuera de las paralelas, o si se ubican del mismo lado de la transversal o en lados opuestos de la transversal. Entonces vamos a nombrar los ángulos, los vamos a nombrar con números, ¿sí? Tengo, por ejemplo, el ángulo 1, el ángulo 2, el 3 y el 4, el 5, 6, 7 y 8. Entonces, si se ubican por afuera de las paralelas, el ángulo 1, el 2, el 8 y el 7 están por afuera de las paralelas, vamos a decir que son ángulos externos. Cuando se ubican por adentro de las paralelas, como el 3, 4, el 6 y el 5, se llaman ángulos internos. Y vamos a ver las relaciones que hay. Acá les puse en un folio porque no tenía hoja de calcar, calqué lo mismo, ¿sí? Y voy a poner sobre la hoja, sobre el folio, les voy a poner los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo superpongo las dos rectas paralelas, o sea, por ejemplo, llevo estos ángulos 5, 6, 7, 8 y los ubico sobre la recta A, ¿sí? Ven que el 5 coincide con el 1, el 6 coincide con el 2, el 8 coincide con el 4 y el 7 coincide con el 3. Esos ángulos, ¿sí? Que al superponer las paralelas, ¿sí? Se ubican de la misma forma, se llaman ángulos correspondientes, ¿sí? Correspondientes. Entonces, los ángulos correspondientes serían la pareja de ángulos 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8. ¿Sí? Ven que cada ángulo de estos se corresponde con uno de los de la recta B. Y estos ángulos correspondientes son todos como, si yo los superpongo en cuanto a amplitud, ¿cómo son? Son iguales, ¿sí? Tienen la misma abertura. En geometría, en vez de decir iguales, se les dice congruentes, palabra que van a poner en el diccionario. Congruente significa iguales, de igual amplitud. Entonces, los correspondientes, otra palabra que van a poner en el diccionario, son congruentes. Después tenemos otras parejas de ángulos para formar. Por ejemplo, el 1 y el 8. Ven que los dos están por afuera de las paralelas, por eso son externos, pero los dos, si yo me planto en la transversal, están los dos para el mismo lado de la transversal, ¿sí? Entonces, estos ángulos que están para afuera de las paralelas, pero del mismo lado de la transversal, se llaman conjugados externos. Conjugados externos. Entonces, el 1 y el 8 son conjugados externos y el 2 y el 7 también son conjugados externos, porque están los dos para el lado de afuera, por eso son externos, y los dos para el mismo lado de la transversal. ¿Cómo son estos ángulos? Miren las amplitudes. Del 1 es un ángulo
agudo. Y el 8 es un ángulo obtuso. Vamos a poner el 8 sobre el 4, que sería su ángulo correspondiente. ¿Y qué forman entre el 1 y el 8? Forman un ángulo llano, o sea que son suplementarios. Entonces los conjugados externos son suplementarios. No son adyacentes porque no son consecutivos, ¿sí? No comparten ni vértice ni lado, pero sí suman entre los dos 180. El 4 y el 5, y el 3 y el 6, son conjugados también porque están del mismo lado de la transversal, pero son internos porque están entre las paralelas, para el lado de adentro de las paralelas. Entonces acá son los conjugados internos. ¿Y qué van a ser? El 4 y el 5, el 3 y el 6. También van a ser suplementarios. Porque si yo pongo, ahora voy a poner el 4 y el 5. El 5 lo pongo sobre el 1, porque es su ángulo correspondiente. Entre el 4 y el 5 forman un ángulo suplementario, un ángulo llano. Y por último nos queda ver los ángulos que están de un lado de la transversal y del otro lado de la transversal. Estos se van a llamar alternos, los que están de un lado y del otro. Y también vamos a tener los alternos externos, o sea, el 1 y el 7, porque están por afuera de las paralelas, pero uno está para un lado de la transversal y el 7 está para el otro lado de la transversal. Lo mismo ocurre con el 2 y el 8, ¿sí? Uno está para un lado, el 8 está para el otro, pero los dos están para afuera. Estos son los que se llaman alternos externos. Y son el 2 y el 8 y el 1 y el 7. Y por último nos quedan los alternos internos, ¿sí? Son los que están adentro de las paralelas. Tenemos el 3 y el 5, el 3 está de un lado, el 5 está del otro, y el 6 y el 4. Entonces los alternos internos serían 3 y 5 y 4 y 6. ¿Y cómo son estos ángulos entre sí? ¿Sí? Si yo quiero ver el 2 y el 8, ¿cómo son entre sí? Vean que los dos son obtusos. Yo acá tendría que paso con el correspondiente y el 2 y 8 son opuestos por el vértice. Entonces son congruentes, ¿sí? El 7, si yo lo paso sobre la otra recta, me queda sobre el 3. Y el 3 y el 2 también, perdón, el 3 y el 1, que son los alternos externos, son opuestos por el vértice, o sea que son congruentes. Uy, no, obvio. Acuérdense que congruente significa la misma amplitud. Ahí van a ver en el trabajito que les dejé que hay un jueguito para que vean moviendo puntos y moviendo ángulos, vean las distintas medidas y vean esto de lo que es cuando son congruentes, cuando son suplementarios, cuando son conjugados internos, cuando son conjugados externos, etc. Todas estas palabras al diccionario, ¿ok? Que tengan una buena semana.